es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de TV. Buen lunes para todos y todas. Una semanita con algunas convocatorias de comisiones y con los ecos y repercusiones de lo que sucedió justamente en la marcha del 3 de junio. El Congreso de la Nación se sumó, como los últimos años, desde 2015, cuando se comenzó a realizar esta manifestación, se sumó con la iluminación del Congreso en tonos violetas, colores característicos del movimiento feminista, para denunciar la violencia de género, que es el marco, justamente aquí lo estamos viendo, de el Ni Una Menos, ¿no? De esa movilización que reúne a cientos de miles de personas, principalmente mujeres del movimiento feminista, que nos concentramos. Estuvo muy interesante la manifestación, hubo mucha convocatoria, como cada año esa cita se volvió imposible de evadir en la agenda de todos los años, porque reúne masivamente en la Ciudad de Buenos Aires y en todas las provincias también a los movimientos de mujeres que denuncian la gravedad de la situación de la violencia de género, que no solo se expresa en los números terribles de una muerte cada 36 horas, alrededor de 300 personas, mujeres principalmente feminidades, asesinadas en el año. Y bueno, también eso advierte sobre la necesidad de ir ayornando parte de nuestra legislación. Ha habido muchas modificaciones desde el año 2009, cuando se gestionó y se aprobó la ley 26485 para sancionar y erradicar la violencia de género. Se le fueron incorporando distintas modificaciones, una última este año que todavía no se aprobó en el recinto, pero sí va a comenzar a formalizar más fuertemente su trámite parlamentario, porque va aprobándose en las distintas comisiones. Más tarde vamos a hablar de todo eso con nuestro compañero y colega Sebastián Adida. Así estaba el Congreso entonces el sábado, antes del recital. Ahí vemos también la carpa donde se dio justamente el recital de Sudor Marica como punto final de esta concentración, donde se leyó el documento también que denuncia no solamente la violencia machista en términos de ataques y femicidios, sino también la violencia política contra las mujeres, específicamente por la proscripción de la vicepresidenta de la Nación, que estuvo presente ahí en el discurso del colectivo Ni Una Menos. Para hablar de esto y también de la actualidad parlamentaria, esta tarde vamos a conversar con dos diputadas nacionales. Vamos a hablar con la diputada Carolina Jutrovic del Frente de Todos, de la provincia de Tierra del Fuego, y también con la diputada Margarita Stolbizer, que está dentro de Juntos por el Cambio en el partido GEN, donde representa la provincia de Buenos Aires. Con esta formal presentación voy a darle la bienvenida a mis colegas y compañeros. Tengo como el acelere del fin de semana, pero es lunes. ¿Cómo andás, Sebadía? Bien, bien. Bienvenido. Bueno, vamos con tranquilidad, paso a paso. Tranqui, sí. Bueno, impresionante cómo la postal que nos dejó el Congreso Nacional, vestido de violeta, ese color característico, ¿no?, de la campaña de Ni Una Menos, y esto moviliza también una agenda parlamentaria importante. Acá en la Cámara de Diputados se está discutiendo, por ejemplo, la ampliación de las licencias paternales, sí, y también maternales, o sea, de personas gestantes y no gestantes. Ese es uno de los proyectos que pone el foco en las corresponsabilidades familiares, en las tareas de cuidado. Después también el proyecto de ley Olimpia, que lo vamos a presentar dentro de un rato, ¿no? Incorporar también las licencias por violencia de género, que es una demanda del movimiento de mujeres, y la violencia por adopción también, ¿no? Sí. Que hoy no está contemplada siquiera. Exactamente, eso entra dentro del paquete de este proyecto, que en un principio se había denominado Cuidar en Igualdad. Esto era recogido en el proyecto del Poder Ejecutivo, pero hay alrededor de 50 iniciativas que van a buscar una síntesis en un plenario de comisiones. Ojalá que esto pueda tener un trámite raudo y expeditivo para no seguir perdiendo tiempo en una agenda tan importante, ¿no? Y el país, recordemos que está bastante atrasado en materia de licencias de personas gestantes, no gestantes, y como decías vos y acotabas,
la cuestión de las licencias por adopción y las licencias por violencia de género, que también son muy importantes para darle un marco un poco más integral a esta cuestión de las tareas de cuidado. Sin duda. Débora Durieta, ¿cómo anda? Bienvenida. ¿Cómo Buenas estás? noches. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bueno, y mientras tanto, cruje Juntos por el Cambio, podemos decir, ¿no? Bueno, hoy vamos a tener la posibilidad de hablar con la diputada Margarita Stolbizer, que es Así una es. protagonista de estas horas, ¿no? Exactamente. Bueno, en las últimas horas se llevó adelante, para el que no está enterado, una reunión entre los presidentes de los 4 partidos nacionales de Juntos por el Cambio para analizar si se incorpora o no a Juan Schiaretti. No me queda claro de qué manera, porque Schiaretti habló de un frente de frentes, una gran paso opositora, pero lo que se está planteando en Juntos por el Cambio es incorporar o no dentro de Juntos por el Cambio al gobernador cordobés. Pero sería a nivel nacional, porque a nivel provincial están enfrentados, hay Bueno, confrontación fuerte y además me parece que Luis Juez no le va a ser muy sencillo bajarse de la Hoy candidatura. apareció de manera sorpresiva en la reunión. Obviamente imagino. no lo dejaron entrar a la reunión que llevan adelante los 4 presidentes de los partidos nacionales. Sí. De todos modos, Morales lo recibió a Luis Juez y tomó recibo, digamos, de sus quejas, porque obviamente él está compitiendo desde hace 24 años con el aparato del peronismo en la provincia de Córdoba y no le hace ninguna gracia que a nivel nacional entre dentro del paraguas de Juntos por el Cambio. Claro. Quien es en este momento su rival en las urnas. Recordemos que el 25 de junio la provincia de Córdoba va a las urnas. Y ayer hubo elecciones municipales. Exacto. Mientras También. estaban analizando incorporar, ellos estaban dando la pelea a nivel municipal con el peronismo cordobés. Así que bueno, vamos a ver qué implicancias tiene eso aquí en el Congreso, porque obviamente... Claro, porque hasta el momento lo que veníamos asistiendo eran algunas alianzas a nivel local, que a nivel nacional tenían otro tipo de correlato, Exacto. tenían cercanía, como vimos, por ejemplo, el acompañamiento a la candidatura de Bereticnec de parte de Doñate, que es de la Cámpora, que es de el Frente de Todos, pero a nivel nacional ya tenían cierta sintonía, vienen votando. Claro, no te conjunto. sorprendía, bueno, sí te sorprendía por ahí que un sector del radicalismo vaya, pero Sí, uno sabe pero que los bueno. oficialismos provinciales tienen su propia dinámica. Sí. Pero esto va muy a contramano del discurso que viene planteando Y de la estrategia electoral, ¿no? Porque si pensamos que ya hace 2 años en las elecciones de medio término hubo una confrontación con el gobierno de Schiaretti para justamente las elecciones de medio término, con la elección justamente de la senadora Vigo como representante de la minoría en Córdoba, porque se quedaron con las 2 bancas de la mayoría desde Juntos por el Cambio, ¿no? Y Exactamente. vienen confrontando con ellos. El asunto es que Hacemos por Córdoba tiene una dificultad en toda elección nacional, porque al no tener referentes nacionales terminan compitiendo con boleta corta y eso afecta seriamente sus posibilidades de meter diputados nacionales, de colar diputados en, justamente en esta Cámara Baja, con lo cual la estrategia de acoplarse a una coalición más amplia con la cual tienen algunas sintonías, también han tenido diferencias, pero teniendo en cuenta que comparten o mantienen ciertas afinidades con el electorado de Juntos por el Cambio, podría ser una estrategia para no verse desdibujados en un escenario electoral que es muy competitivo y donde corren riesgo justamente de ser una expresión testimonial si no corren bajo el paraguas de alguna fuerza mayoritaria como Juntos por el Cambio. Y en ese sentido esa es la discusión que se está dando en Juntos por el Cambio y también en Hacemos por Córdoba. Exactamente, y además también en ese sentido, Débora, en la reunión de hoy tenían que definir ese ingreso, pero también queda pendiente todavía el ingreso de SPER por parte del Exactamente. PRO. ¿Y cómo sigue el esquema? Exactamente, y hay que ver también el partido de Margarita Stolbizer, el GEN, era también Todavía no había definido lo de que se SPER. estaba analizando. Sí, estaba el de SPER, el de Margarita Stolbizer, que era uno de los temas que estaban medio sobre la mesa. Entiendo que quedaron ahí en ver lo de SPER puntualmente. Pero entiendo que el de Margarita Stolbizer no está dentro ya de Juntos por el Cambio. No, a nivel nacional no. Ah, solo a nivel de la provincia de Buenos Aires, donde le permitió a ella ingresar como candidata. Margarita Stolbizer, por ejemplo, no forma parte de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque ahí solamente participan los bloques nacionales, y ella no tiene los partidos, nacionales, y Margarita Stolbizer, por lo menos hasta ahora, no está incorporada. De hecho, hoy se reunieron los 4 presidentes y ella O sea, no ¿qué estaba. sería? El partido UCR, el PRO, la coalición cívica y también peronismo Republicano, que es el de Pichetto. Miguel Ángel Pichetto. Esos son los 4 que hoy integran, digamos, la mesa chica que tenía que definir estas incorporaciones o no. Lo que se buscaba era unanimidad para sumar a Spert y a Schiaretti, no se consiguió.
Bueno, veremos cómo sigue este debate parlamentario, este debate por fuera del Parlamento, porque tiene su incidencia sin duda en el Parlamento Nacional, porque son los posicionamientos, ¿no?, que se van tomando respecto a varios de las propuestas de debate en la Cámara. Si pensamos justamente, Stolbizer vota de manera permanente y está dentro, integrada ya al bloque de Juntos por el Cambio, desde que asumió su banca en el 2019, en representación de la provincia de Buenos Aires. Más tarde vamos a hablar con ella para que nos cuente un poco más claramente cómo es esta situación que se está viviendo hoy en Juntos por el Cambio. Pero decíamos que el 3 de junio dejó mucho aquí en las inmediaciones del Congreso. Un documento muy duro que se puede ver obviamente en la página de Ni Una Menos, que es una suerte de espacio colectivo que también vino reuniéndose con anterioridad al 3 de junio para definir estos documentos. Se va ampliando el documento original de aquel 3 de junio del 2015 y dentro de esas demandas está justamente la advertencia por los discursos de odios y también por los efectos de la violencia digital en el mundo de las comunicaciones y en las subjetividades, principalmente de las mujeres y las mujeres jóvenes. Y viene en coincidencia, o a cuento de esto en definitiva, la decisión de la semana pasada de avanzar en el dictamen del proyecto de ley que busca tipificar la violencia digital como una modalidad de violencia. Sebas, vos nos vas a contar esta ley que está inspirada en una activista mexicana que fue víctima justamente de pornovenganza y de violencia a través de las redes sociales y que inspiró tanto en México como aquí en Argentina esta discusión. Exactamente, sí, es una ley modelo de alguna forma que hace vanguardia dentro de lo que es legislación vinculada a violencia de género y normativa vinculada a regular aquellos delitos que tienen que ver con la violación de la intimidad de la vida sexual de las personas y la difusión de material no consentido por las víctimas, que en la mayoría de los casos son mujeres o personas vinculadas a los colectivos de diversidades. Este proyecto, como decías vos, empezó ya a avanzar en la Cámara de Diputados, logró dictamen en la Comisión de Mujeres y Diversidad, lleva el mismo nombre, Ley Olimpia, en homenaje a lo decías vos recién, Amanda, esta chica mexicana que fue víctima de una expareja que la extorsionaba con la difusión de material de tipo sexual que fue grabado aparentemente con consentimiento, pero que después, obviamente, su viralización no llevaba el acuerdo de la víctima y por lo tanto se generó un perjuicio muy fuerte para una persona que tuvo que luchar contra el estigma de todas las mujeres que son sometidas a este tipo de flagelos. Olimpia Coral Melo es justamente una joven mexicana y la estamos viendo de fondo, que había consentido algunas fotos, imágenes con su pareja cuando estaban juntos, de imágenes íntimas, pero después cuando se separaron las viralizó la expareja y eso generó la situación de que ella quisiera quitarse la vida en varias oportunidades, pensar que era una situación particular y propia, y además, sobre todo, lo contó cuando vino acá al programa de Mariana Carvajal, a Punto Género, sobre todo la vergüenza social de circular por su propia familia, con sus compañeros de trabajo, que todos conocían parte de su intimidad que ella no había querido revelar, en definitiva. Sí, en base a esa experiencia tan traumática y por el hecho de haber sido la persona en la cual se inspiró esta legislación que afecta a muchas más personas, vale aclararlo, estuvo recorriendo varios lugares del mundo, entre ellos estuvo aquí en la Cámara de Diputados, si no mal no recuerdo, estuvo también en la presentación de la ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que es un proyecto que se había presentado, si no me equivoco, en julio del año pasado, pero recién ahora logró un mayor empuje y un mayor envión. Son proyectos que buscan modificar el Código Penal y la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, hablamos de la Ley 26.485, de manera tal de tipificar como delito la figura de violencia digital que se produce a través de la extorsión y de la difusión
de material íntimo a través de medios digitales, ¿no? Claro, porque también acá en Argentina pasó algo similar, pero más trágico en algún punto, porque una joven, Belén San Román, se quitó la vida, producto también de una situación similar a la que le tocó vivir a Olimpia Coral, justamente en términos de entender el impacto nocivo que tiene en la salud mental. El padre de Belén San Román también participó de estos debates y por eso, así como se llama Ley Olimpia en México, quieren que al momento de la votación también se incorpore, bueno, la situación o el recuerdo, la memoria de esta joven que también sufrió parte de esos efectos violentos que son la difusión de imágenes íntimas. Sí, justamente la ley Belén es la otra iniciativa que viene a complementar o a completar este debate que introduce la cuestión de las sanciones penales, pero El código. en el Código Penal, con lo cual, bueno, pero se va a dar la discusión por separado. En principio estamos tratando este proyecto de violencia digital que tiene como uno de los pilares la definición de la violencia digital o violencia en línea como aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, las llamadas TICs, que implican la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital, real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres sin su consentimiento. Ahí vamos directamente a la siguiente placa, por favor. Ahí estamos también, esto es lo que vos mencionabas, sí. y no es un detalle porque también incluye la difusión de los discursos de odio de género y de patrones estereotipados sexistas. Por ejemplo, algo que viene sufriendo nuestra colega, la escritora feminista Luciana Pecker, que fue víctima de amenazas y extorsiones por su trabajo y por su acompañamiento a Thelma Fardín por haber sido víctima de acoso sexual por parte de Juan D'Artés. Bueno, también... Claro, y también lo que plantea esto es que todos estos discursos violentos de odio que hay en redes sociales hacen, y está también denunciado por consorcios de periodistas mujeres principalmente, que muchas periodistas se retiren de las redes sociales, dejen de opinar por la cantidad de haters que circulan en las redes, que son mecanismos también de violencia y silenciamiento, ¿no? Lo quieren poner sobre la mesa porque hace que afecte de una manera negativa la participación pública de las mujeres, y por eso también lo señalan como formas de violencia que históricamente se daban de otra manera, no prohibiendo la publicación de textos de mujeres o no dándole participación a la voz pública de las mujeres. Hoy se hace cuestionando con estereotipos a muchas periodistas y también a muchas dirigentes que, bueno, terminan autoexcluyéndose de ese discurso público, ¿no? Sí, en definitiva terminan propiciando escenarios de censura, ¿no? De censura a partir de estos mecanismos de disciplinamiento a través de la proliferación de discursos de odio en redes sociales y en medios digitales. Vamos a la siguiente placa, por favor. Ahí estamos. Se define violencia contra las mujeres a toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Yo subrayaría acá en esta oración la cuestión de la relación desigual de poder que se da entre el victimario y la víctima. En general, en general se da que son los hombres los victimarios y la mujer es la que queda sometida a la situación de víctima. Y lo que pasa es que también sucede mucho más que las mujeres y la desnudez de las mujeres está mucho más asociada al discurso de la industria de la pornografía que los cuerpos masculinizados. Entonces también se hace más común la difusión de imágenes de la vida íntima, incluso de las parejas, sin el consentimiento de una de las partes, porque está socialmente más aceptado que circulen este tipo de imágenes, ¿no? Y también resulta paradigmático que los grupos de los varones se siga reproduciendo y no se castigue ni se advierta. Sí, la que sanción eso social es mucho más fuerte para las mujeres una vez que se viralizan contenidos eróticos que para los hombres que en definitiva por ahí son catalogados como ganadores. Bueno, toda una serie de construcciones sociales que someten a la mujer en esto que decíamos, la relación desigual
de poder entre hombres y mujeres. Claro, y también por eso, porque la circulación de imágenes está tan común, tan masificada, en Sí. definitiva, cuando te acuerdas cuando circulan los memes también, ¿no? Es una Bueno, forma de muy hecho, lo fácil que de contaba violencia. la chica esta mexicana Olimpia es que el novio difundió el video sin ninguna mala intención, como totalmente naturalizado y compartida, Exacto. cuando es tu privacidad, es la naturalidad, la inconsciencia con la que se difunde imagen de la que era su novia y que encima, según entendía, el novio la dejó porque le da vergüenza. O sea, la pusiste y después la dejás porque te da vergüenza. Bueno, porque tiene que ver con eso, con esa Tremendo. supernaturalización de la desnudez, los cuerpos feminizados y de que la circulación de las imágenes eróticas es parte de los consumos culturales, ¿no? Y tiene que ver con una industria pornográfica que principalmente cosifica a las feminidades, ¿no? Sí, obviamente también hay excepciones. Recordamos el caso de el Pocho Lavesi, que había sido un ícono sexual en el 2014, Bueno, pero todos es un recordamos. mecanismo igual. En el 2020 denunció que era víctima de porno extorsión, ¿no? Había una persona que lo estaba amenazando con difundir material sexual. Claro, igual esto es otra cosa. Es por ahí la persona que lo difunde lo hace hasta con total ingenuidad Sí. o sin ningún porno extorsión No es tiene otra intención cosa. de Claro, extorsionar a sin nadie. ninguna mala intención. Y aún así la imagen se volvió hiperviral y en Bueno, México como le todo pasó a el mundo Silvina la había Luna, visto. ¿no? Justamente que es Bueno, el esto abarca circular una en sus- multiplicidad de Claro, hay fenómenos. distintos. Sí, pero por esto supuesto. para mí esto es lo grave, que no sos consciente que estás exponiendo a tu pareja que no sabes dónde puede terminar. Sí, igualmente Sí, a mí cuando me- estás difundiendo material erótico de tu expareja, se supone que una Pero intención entiendo que hay. Es ellos muy eran difícil. pareja. Entiendo que Olimpia y el chico que Habían difundió sido pareja eran en el momento en que se grabó ese material, pero no cuando se difundió. No cuando se difundió, ok. Claro. Ah, yo Bueno, y entiendo. una situación que también siempre me viene a la mente es la situación que se vivió en General Villegas. Recuerdan, hubo una denuncia hace ya por lo menos 8 años atrás de un abuso sexual contra una niña pequeña, preadolescente, de un grupo de adultos, de varones, que todo el pueblo había visto la violación masiva, en definitiva, Sí. que se había difundido por todo el pueblo esas imágenes, ¿no? Y eso, bueno, es parte también de la contribución a una banalización de lo que Eso, significa total. grabar esas imágenes y difundirlas, sobre todo sin consentimiento, ¿no? Es lo Seguro. más grave. Bueno, recién nombraban la ley Olimpia, que fue una norma modelo, decimos, de vanguardia en materia de legislación contra la violencia digital, abordando los delitos que transgreden la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, sancionando la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo, y a partir se toma esa legislación comparada para intentar emular en Claro. parte ese recorrido, esa experiencia, ese esfuerzo, y adaptarlo a la legislación de nuestro país. Vamos a la siguiente placa, no sé cuántas quedan, 3, me parece. más o menos, sí. En realidad esto no es tan así, quedó así en las placas, pero ahí dice: el proyecto prevé condenas de hasta 9 años de prisión. Eso tiene que ver con esa segunda parte, que es un debate Claro, que es la de que la va a ley quedar en el Belén, me tintero. contabas vos. La ley Belén, sí, inspirada en el caso de Belén San Román, que va a aplicar el Código Penal para sancionar esa divulgación de fotos y videos íntimos cuando no exista de por medio el consentimiento de los actores y actrices, ¿no? Sobre todo, la normativa, esto es importante, Amanda, habilita a los jueces a la remoción del contenido del entorno digital y busca evitar interpretaciones de la ley que no favorezcan a las víctimas. ¿Y esto por qué? Porque quizás muchas veces va una mujer a un juez, le explica que fue víctima de porno extorsión, y ahí el juez le hace la pregunta: bueno, pero vos, cuando fue filmado ese material, ¿vos estás de acuerdo? Quizás en ese momento, como parte de un juego de pareja, Sí. bueno, se acordó, digamos, no hubo ninguna objeción por parte de la mujer a que se grabe ese material, pero claro, eso no exime de la responsabilidad de esa persona de divulgarlo Exacto. sin el consentimiento de la persona. Con lo cual, esta iniciativa lo que busca es reducir ese rango de interpretación y siempre favorecer la postura de la víctima, ¿no? Que es la mujer, normalmente. Exactamente. Y bueno, también esta cuestión del entorno digital es una cuestión que está bien desmenuzada y definida en el proyecto de ley Olimpia.
Perfecto, sí, tiene que ver sobre todo con caracterizar parte de las herramientas que se dan en el proceso judicial, donde la revictimización es uno de los elementos que sucede y sobre todo lo que escuchábamos en la entrevista que le había hecho nuestra colega Mariana Carvajal, justamente a Olimpia cuando participó de su programa Punto Género aquí en Diputados TV, era la vergüenza, ¿no? Al conversar, al hablar en una primera instancia respecto a esto y luego al hacerlo público, entender que era un proceso, como bien decías, Seba, de disciplinamiento y silenciamiento para las mujeres en su gran mayoría, ¿no? Seguro. No, y está bueno también esto que decíamos de que habilita a los jueces a remover ese material. Con la comisión. Bueno, escuchábamos ahí parte, una entrevista que vamos a ver ahora en un ratito nada más, pero estábamos repasando la última placa de Sebastián para poder cerrar el informe que tiene que ver sobre todo con el desarrollo de la caracterización y la definición de violencia digital. La última de las placas, la que sigue, es la que... Sí, pero déjame completarte lo anterior, ¿no? Que está bueno esto que introduce el proyecto que habilita a los jueces a remover o a eliminar todos aquellos vestigios o las huellas sobre ese delito, ¿no? Que violó la intimidad sexual de las mujeres, ¿no? Como para tratar de limpiar eso que generó el estigma y sobre el cual termina, digamos, consolidando, ¿no? Esa estigmatización sobre la mujer. Me parece que ya es la última placa, así que ya estaríamos completando el informe. Bueno, perfecto. Esto es un poco lo que explica este proyecto de ley que tuvo, como decía Seba, dictamen de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad, de la Cámara de Diputados, que se iba a concretar la semana pasada con la Comisión de Comunicaciones y Informática que preside Pablo Carro, pero por un desajuste con la cantidad de presentes de la comisión, que no se iba a poder concretar el quórum porque había varios diputados de viaje. Entonces no podía concretarse el número de integrantes de esa comisión. Se decidió dictaminar solo en la Comisión de Mujeres y Diversidad. Queda Comunicación Informática, que una vez que se dictamine puede llegar al recinto. Nos convoca nuestra compañera Lourdes López desde el móvil. ¿Cómo estás, Amanda? Saludar, por supuesto, al equipo en piso y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos aquí en el anexo A porque tanto en la planta baja como en el primer piso se va a poder, o en el entrepiso, mejor dicho, se va a poder disfrutar de una muestra fotográfica de parte de 4 fotógrafos. Esta muestra es de Malvinas y de toda la historia también que se vivió ya a casi 41 años de lo que fue toda la guerra de Malvinas, ¿no? Y este conflicto bélico que obviamente está en la memoria de los argentinos y argentinas, pero pensando también en una obra de Malvinas, Retratos de un Sentimiento, Rafael Wallman, Juan Sandoval, Eduardo Farré, Román Bock-Einstein y también Osvaldo Zurlo, son quienes presentan este trabajo que va a estar hasta el próximo 23 de junio de manera libre y gratuita de 8 a 20 horas aquí en el anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, pensando en la importancia de traer a la memoria todo el trabajo fotográfico que se viene haciendo, todo lo que se ha logrado también con el paso de los años y por supuesto de esa manera también construir una memoria fotográfica colectiva. Con esto, y si ustedes también pueden ir viendo algunas imágenes tanto de la isla en sí, del conflicto, de lo que ha quedado, del recuerdo también en aquellos que viven en la isla hoy y por ahí el pensamiento que tienen de Argentina, ¿no? Del país y de cómo en ese momento también se dio una situación política que desencadenó a la guerra y al conflicto de Malvinas con el Reino Unido. Particularmente Malvinas, Retratos de un Sentimiento, habla de lo que pasó también, como les decía, en las islas, en el continente, pero también recorre los últimos 41 años de la vida cotidiana, de paisajes, esto que les decía, agrestes y de ecos también de una disputa soberana nacional en torno también a este territorio perteneciente a la provincia de Tierra del Fuego, islas del Atlántico Sur. Es por eso que el recuerdo está a través de imágenes, a través de fotografías, a través de todo un trabajo que ha sido seleccionado minuciosamente por estas 4 personas que son las encargadas de presentar la muestra para traer y recordar un poco de lo que todavía
si se puede decir duele, pero en realidad sirve para reflexionar y para no volver a eso, ¿no? Me parece que también es por ese lado. Exactamente, hablábamos hace unos meses atrás con Rafael Wallman, uno de los fotógrafos en Todo Cultura, que tuvo el privilegio de, por las casualidades de la vida, estar ahí el día en que desembarca la Argentina, en la madrugada en que desembarca Argentina en las islas para la recuperación de las islas, el intento de recuperar las islas, y después logró volver cada década a retratar estos rastros que han dejado la guerra, pero también, bueno, el intento de la política de la recomposición de los vínculos y la recuperación sobre todo del territorio. Así que hermosas fotos para repasar, un libro muy impresionante, el de Rafael Wallman, que lo vino a presentar aquí también a Todo Cultura, así que les recomendamos las fotos, que son hermosas y que muestran muy bien el contraste entre la vida cotidiana y también los rastros de la guerra, que son dolorosos, que recuerdan ese enfrentamiento muy desproporcionado, ¿no?, entre la Argentina y Inglaterra. Muchos son, claro, muchos son retratos inéditos, ¿no? Exacto. También esto que no solamente es un trabajo de Wallman, sino también de muchos otros que fueron colaborando, así se llama Malvinas, retratos de un sentimiento. Es un sentimiento que permanece ya hace 41 años y también nos sirve no solamente, y reiteramos, para construir la memoria fotográfica y colectiva, sino también pensar en algo que no queremos volver y que de alguna manera la diplomacia podría haber ejercido y se podría haber trabajado desde la diplomacia de otra manera, ¿no? Efectivamente. Gracias, Lourdes. Ahí vamos a repasar las imágenes, como bien nos contabas, de esta hermosa muestra que se queda hasta el 23 de junio aquí en la Cámara de Diputados. 23 de junio. Hasta luego. Exactamente, de 8 a 20 horas, como ya saben, totalmente libre y gratuito. Muchas gracias. Y tenemos, bueno, hablando de Malvinas, casi parte, sí, sin duda, el territorio y Tierra del Fuego son las Islas Malvinas y es el territorio continental más cercano que tiene las islas en la Argentina, así que le damos la bienvenida con este preámbulo a la diputada Carolina Yutrovic, que es del Frente de Todos de justamente las Malvinas, el Atlántico, las Islas Sandwich del Atlántico Sur y Tierra del Fuego, todo ese conglomerado. Y la Antártida. Y la Antártida, es verdad. ¿Cómo andas, Carolina? Bienvenida. Muy bien. Vinieron de una jornada larga, pero muy fructífera en esta charla que se dio sobre inteligencia artificial en el Salón C, de acá, en el anexo C, perdón, y que, bueno, fue iniciativa de la diputada Mabel Capayós y la verdad que, bueno, en caso yo me declaro, como decía, absolutamente analfabeta en el tema de inteligencia artificial, así que para mí tuvo un aprendizaje y es un enorme desafío que tenemos realmente luego de estas exposiciones de varios expertos de primer nivel de la Argentina, de que tenemos que realmente trabajar en un marco regulatorio, porque si no vamos a quedar como con otras cosas, ¿no? Como pasa con las redes, ¿no? Que es campo de nadie, pero esto tiene una incidencia realmente asombrosa, para bien y también para cosas negativas en lo que puede ser, todo, la educación. Hace varios años ya que el Congreso viene planteándose la legislación en las comisiones de futuro, en estas reuniones con expertos, porque es complejo el entramado legislativo para este tipo de incidencia, ¿no? Porque son en general empresas transnacionales, patentes transnacionales, y la incidencia es también local. Sí, pero me parece que, digamos, de la forma que se armó la charla con la cuestión obviamente la parte técnica, ¿no? de ingenieros informáticos, con muchísima experiencia, pero también con quienes están desde el lado jurídico, había un juez, había gente que trabaja, digamos, en la cuestión del derecho y específicamente referido a este tipo de cuestiones, y gente que está en el ámbito de la justicia, digamos, y también había representantes del Poder Ejecutivo. Me parece muy importante que hagamos este abordaje entre todos, digamos. Prepararse, por supuesto siempre mucho hincapié en el tema de educación, porque creo que si hablamos, ¿no?, de lo que significan, por ejemplo, las fake news, ¿no?, y toda la incidencia que pueden tener,
esto es llevado a otra potencia, Claro. ¿no? Lo que significa... Maximizado. Y sobre todo, bueno, yo al último les planteaba en una especie de ejemplo casero y un poco más doméstico, que la verdad que uno de los desafíos también es la advertencia, ¿no? Como hicimos con el etiquetado frontal, ¿no? Es decir, bueno, que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT, o sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, Claro. como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Claro, ¿no? está Porque bueno ahí creo eso, que como está advertencias. creo que ahí está uno de los temas, no solamente la regulación o el marco regulatorio, que tiene que ser con presupuestos mínimos, porque la verdad es que esto es tan dinámico que hacer una legislación cerrada no sirve, tiene que ser una que se vaya adaptando con disposiciones o reglamentación, pero sí es la verdad que tenemos que ser conscientes de que esto no es real. Como ¿no? las fotos del Papa con la campera. Sí, Claro. tal cual. Único. Ahora, diputada, más allá de comprender y analizar minuciosamente este fenómeno de la inteligencia artificial y sus incidencias, ¿no? Tanto positivas como negativas, ¿se puede realmente avanzar en una regulación teniendo en cuenta el desarrollo de aplicaciones y plataformas que muchas veces, como decía acá mi compañera conductora Amanda, tienen patentes internacionales, es muy difícil poder avanzar en esos terrenos? ¿Se puede desde el Parlamento contribuir con una legislación específica? Me parece que, a partir de hoy te diría que sí, en función de los aportes que han hecho los expertos presentes, se puede, no en una regulación de la actividad en sí misma por estos componentes, pero sí en establecer. Inclusive hablamos de cuestiones de presupuestos mínimos éticos, ¿no? Esto es lo que porque vos también tenés que cuidar, por ejemplo, ¿no? que puede ser usada una herramienta para incidir en cuestiones para los chicos, ¿no? O sea, lo que hablábamos era, que ha habido un estudio, que de hecho hay un libro que se puede bajar digitalmente y fue un poco la presentación del mismo, que la doctora Mariana Sánchez Caparrós planteaba justamente que ellos han hecho un estudio sobre un montón de estas plataformas o de estos sistemas, digamos, de inteligencia artificial y que tienen justamente tienen fallos. Primero los sesgos, ¿no? Los sesgos que pueden ser discriminatorios, Claro. etcétera. Y luego también en que vos de alguna manera todavía, por lo menos lo que explicaban ahí en los ejemplos que ellos han probado, podés llegar, sabiendo o tratando de saltar esos filtros, en que, en un momento te diga cómo hacer algo peligroso para la salud de una persona o particularmente para un chico. Que tome ¿no? CBD, por ejemplo, para el Algo. COVID. Bueno, entonces, la verdad es que esas son las cuestiones que habría que ver cómo se regulan y tiene que haber una responsabilización. Y hace muy poquito salió ya una disposición del Ministerio de Ciencia y Tecnología que tiene que ver con esto, con empezar a introducir ciertos principios para esa regulación o para tener más que nada estas advertencias o cuidados en el uso de estas herramientas. A mí me quedó particularmente lo que te decía al principio, por la corresponsabilidad que significa que estas herramientas estén en acceso a los chicos, ¿no? a las niñeces, ahí poner mucho cuidado, porque más allá de que lo aprendan a usar, porque puede ser una herramienta positiva, útil, en lo creativo, en un montón de cosas. Después inteligencia artificial se usa para tantas cosas, en la industria, en el desarrollo de la medicina, de la telemedicina, del teletrabajo. Puede ser utilizado como todas las herramientas, de muy buena manera, pero también hay que tener cuidado con el mal uso o el uso dañino de esta herramienta. Ahora, diputada, un presupuesto mínimo ético, recién te escuchaba, usted mencionaba esto, ¿no termina siendo una declaración de principios, dejar testimonio desde el Congreso sobre cuáles pueden ser las incidencias, pero
sin una incidencia real sobre el problema y, digamos... No, en realidad, o sea, cuando yo hablo de principios éticos que te den un marco regulatorio, significa, bueno, ¿para qué dejamos que se use? ¿No? O sea, claro. Y hasta dónde están los límites de ese uso, como digo, positivo. Pero nosotros tenemos leyes en nuestros códigos penal o en nuestros, digamos, en nuestros cuerpos legislativos ya que sirven ya de herramientas, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones de consumo, estamos de cuestiones punibles, que quizás ya están previstas en nuestros códigos y que con eso se puede proceder si hay un mal uso o un uso, digamos, criminal de este tipo de herramientas. En realidad lo que hay que hacer es, a lo mejor en algunos de ellos, introducir la palabra, bueno, o introducir que también este tipo de cuestión del sistema de inteligencia artificial sea tenido en cuenta. Quizás algunas merecen una modificación, otras no, ya está incluido en un marco general y solamente hacen falta marcos reglamentarios. Eso es el análisis, el desafío, digamos, que tenemos para analizar, porque ahí está, o sea, vamos a hacer un ejemplo, el grooming, el famoso grooming, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos legislación, quizás hay que perfeccionarla, no es que tenemos que inventar algo nuevo, sino perfeccionar para que sean tenidos en cuenta al momento de que se cometan delitos con este tipo de herramientas, ¿no? Así que va por ahí el tema, no es una cuestión declarativa o simbólica, sino que se diga, bueno, estos son los principios por los cuales un país como la Argentina quiere que se lleve adelante el uso de estas herramientas, y tenemos otros marcos normativos en paralelo que articulan cuando hay que hacer una cuestión punitiva. O sea, para nosotros es difícil todo en el marco legislativo que tenemos, no digo que es fácil, pero está bueno, y yo en esto la verdad que me parece felicitarla a la diputada Caparrós que pone en agenda esto, ¿no? Que pone, digamos, organiza esto para tener en agenda este tipo de proyectos, que no hay un proyecto, lo que se comprometió hoy es empezar a trabajar. Y ellos, este grupo de expertos que van a hacer un primer documento que lo van a compartir, que nosotros a su vez lo vamos a compartir con nuestros compañeros y compañeras diputados y diputadas, para que empecemos a trabajar. Es como yo decía hoy, empezamos a agitar un poco esto. ¿Habían diputados y diputadas de distintos bloques o solamente del Frente en este caso en particular habíamos, la verdad, pocos diputados y diputadas porque, se da la particularidad que hoy es lunes, ¿no? Y es complejo. Pero dimos el puntapié inicial y cuando tengamos ese documento, había sí muchísimos equipos de asesores, porque los diputados que no pudieron estar presentes enviaron a sus asesores, así que estaba la sala 2 llena. Pero bien interesa entonces distintos sectores. Y aparte, y sí, lo que pasó es que, ustedes sabrán que justo en el horario que iniciaba esta actividad había comprometidos la presencia de legisladores del bloque, por lo menos de Juntos por el Cambio. La diputada Carrizo se iba a encargar de esa convocatoria en su bloque, y justo coincidió que ellos tenían la reunión digamos, partidaria a partir de las 3 de la tarde, así que mandaron disculpas incluso escritas diciendo que comprometían la presencia para la próxima, y mandaron a hacer una excusa floja de papeles porque eran 4. Eso iba a decir, que a las 4 de la tarde se reunían los equipos de Patricia Bullrich, los equipos económicos y demás. Era una reunión en el Yacht Club del PRO, así que por ahí tenía que ver con eso. Y después, tengo entendido que en la UCR hubo una especie de cumbre donde se trataba el tema de la aceptación, también, se incorporaban o no a expertos. O sea, Juntos por el Cambio hoy tenía una agenda partidaria interna muy de internismo, ¿no? Sí, por la cuestión eleccionaria que se tiene que definir dentro de relativamente poco tiempo, entonces estaban en esto de aceptar o no extrapartidarios y cosas. Entonces, por lo menos esas fueron las disculpas que nos enviaron por chat. Y hablando, ya que te metiste el tema electoral, contanos un poco cómo vas analizando. Ustedes ya tuvieron en Tierra del Fuego las elecciones provinciales, digamos. Sí. Pero hay también muchos movimientos. Ahora estuvieron de viaje en China varios referentes importantes del Frente de Todos. ¿Cómo vas viendo las definiciones y cómo vas viendo dentro de cuánto? Nada, 20 días, menos 18 días.
cierren las... Ya sé que vos no tenés incidencia, No, pero no. ¿cómo vas viendo el propio Frente de Todos en este posicionamiento? No, o sea, la verdad Me hace estar más que no derecha sé, porque yo creo que los periodistas están más informados a veces que nosotros, pero, y más sobre todo los que venimos del interior, ¿viste? Ustedes se enteran antes que nosotros, vamos a decirlo de alguna manera así. Pero, no, bueno, sabemos que el viaje a China tuvo que ver, ¿no?, con esta cuestión de nuestra situación económica y que se fueron a buscar recursos para justamente tratar de tener algunas herramientas de estabilización. En este caso sí, por ejemplo, le toca a Tierra del Fuego que el ministro Massa ha logrado hacer acuerdos, por lo menos ya con las dos principales empresas del rubro electrónico. Bien. Y en este caso, inclusive, bueno, hay una que tiene también en la pesca y otra que tiene en la parte agropecuaria, que son, no sé si se puede decir, Newsan y Mirgor, son las dos empresas grandes allá en Tierra del Fuego que tienen actividad en la parte electrónica, de hacer el pase de no usar dólares, sino que usar yuanes directamente. para usar exactamente. Y bueno, digamos, eso creo que es una buena señal, porque me imagino que cada dólar que no se usa de las reservas al ministro le descomprime, digamos, la presión, valga la redundancia, le descomprime eso que él está buscando de tratar de preservar los dólares. Y bueno, estas empresas que aparte, ¿no?, trabajan mucho con empresas proveedoras de esa zona de China, etcétera, que puedan hacer el cambio de moneda para esos pagos. La verdad que creo que es un alivio, y supongo que arrancan con los dos mayores, porque son los que mayor volumen de dólares usan, y después seguirán por otros. Así que bueno, entiendo que la idea es que el empresariado fueguino trate de colaborar por ese lado en la medida de las posibilidades, para llevar alivios a nuestro Banco Central. Pero bueno, ustedes saben que hay todavía muchos movimientos telúricos, hay muchos que se están, que han empezado a anunciar que están en carrera. Yo tuve la oportunidad de estar el 25 de mayo en la plaza escuchando el discurso de la vicepresidenta y bueno, en general el discurso era como que ella no quiere aceptar, digamos, el convite de ser candidata, pero bueno, algunos analizan algunas palabritas sueltas como que no está todo cerrado. Creo que el sector que es el kirchnerismo anhela muchísimo que sea ella la candidata, pero también por otro lado uno piensa que bueno, que es todo un desafío, ¿no? Y después de todo lo que ella viene atravesando en este último tiempo, en cuanto a ya partamos desde el atentado mismo, de aquí para acá, y toda la cuestión judicial, bueno, en el buen sentido, digo, no está mal que se quiera preservar para al mismo tiempo no generar un problema si la justicia decide avanzar nuevamente en alguna otra causa y nos quedamos sin candidata, ¿no? Porque creo que esa es la espada de Damocles que tienen, ¿no? Porque de ninguna manera me parece que Cristina no tiene capacidad como para y la fuerza suficiente como para encarar otro periodo. Creo que lo hace más para preservar el espacio. Y en este desafío que ella misma plantea, ¿no? Bueno, las nuevas generaciones tienen que tomar la posta, tenemos que empezar a generar nuevos liderazgos. Así que ahí están, ¿no? Lo vemos aguado, es muy ya instalado mediáticamente. Bueno, Massa siempre planteó su posición de querer ser, así que bueno. ¿Y por qué corriente te inclinas? ¿Los que dicen que hay que ir a una PASO o los que dicen que hay que tener un único candidato porque orden político genera orden económico? Claro, nosotros, o sea, cuando vos estás cuando estás gobernando, es bastante complejo ir a PASO, ¿no? Es bastante complejo porque, digamos, a ver, vamos a hacer este ejercicio hipotético. Digo, el presidente el año pasado dijo, quiero PASO, ¿no? Estamos en una situación difícil nosotros como Frente de Todos gobernando, con esta inflación que no la podemos controlar y con toda esta cuestión aparte, bueno, de las reservas que contaba al principio. Cualquier cuestión, ya lo hemos visto, cualquier cuestión de desavenencia dentro de la propia interna nos genera consecuencias. Y si vamos directamente a una PASO, que hay una elección y que vos te querés diferenciar y que va a haber discursos, digamos,
para diferenciarse lo vamos a poner en esos términos. Digamos, si esos discursos, digamos, suben un poco de tono, podemos correr riesgos, ¿no? Entonces, por eso digo, yo, digamos, dije en un principio, no me acuerdo si lo dije el año pasado, para mí era conveniente hacerlo por consenso, pero bueno, se ve que están dadas las condiciones para que se dé una paso. Yo sigo esperando que de acá al 24, 25, no sé cuándo es el cierre, sábado 24, se pueda llegar a un consenso. Hasta las 0000. Se pueda llegar a un consenso, porque ahora, la verdad diputada, está el desafío abierto por Daniel Scioli, que dice que de ninguna manera él va a declinar su candidatura. Él dice que tiene derecho y legitimidad para presentarse. A ver, ya lo dijo, pero por eso digo, porque también está eso, está la legitimidad de cada uno. Yo la verdad que por ahí pienso más en los riesgos de ir a una PASO y que esa PASO no sea en términos, digamos, armoniosos, claro, y que eso puede incidir en nuestra ya golpeada economía y en la gente. Pero también está el legítimo derecho de todos los candidatos. Lo hemos escuchado a Grabois en su momento decir... También es candidato. Es candidato y él ha planteado, independientemente de las posibilidades, pero él ha planteado, si no va Cristina, yo me presento y bueno, está cumpliendo. Agustín Rossi también se ha lanzado. Su presentación a que no se confirme la candidatura de Guado de Pedro. Él está dispuesto a bajarse, no es lo mismo que lo de Scioli. Sí. Y hay que ver qué pasa con Rossi también. Sí, bueno, son digamos, representantes o dirigentes dentro del Frente de Todos que no es la primera vez que lo plantean, o sea, y es legítimo que lo planteen, pero son espacios que están dispuestos a, si están dadas las condiciones, a llegar a consensos, ¿no? O sea, ahora Scioli no tiene un estilo de confrontativo, de confrontar con sus compañeros en interna. Se puede recrear una interna en términos amigables y pacíficos con candidatos que se guarden respeto entre sí y que en definitiva no genere un costo político para el Frente de Todos. Y yo eso la verdad que no te lo podría responder yo, no lo sé. No lo sé. Espero que sí, pero también escucho las declaraciones un poco más picantes, digamos, de Aníbal Fernández ayer o esta mañana. Y bueno, pero Cristina ya dijo que los rencores políticos duran 6 meses nada más. Sí, pero todos toman el antecedente de Provincia de Buenos Aires cuando fue la interna Julián Domínguez y Aníbal Fernández, que no estuvo mal tramitada también. Estuvo mal tramitada, eran otros contextos. Por eso digo, a veces vos tenés gente que, a veces tenés, digamos, que trabajás con estos consensos y otras veces se desordena alguno y se desordenan todos. Te quería convocar un poquito otra vez al Congreso de la Nación, porque bueno, tuve una reunión la semana pasada de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios. Sí. Hoy es el Día del Ambiente. Hablaron mucho del impacto nocivo que tiene el ser humano al ambiente en las prácticas de la pesca artesanal, el arte de la pesca. Y algo que también planteaban desde los institutos que monitorean la situación ambiental de contaminación de los ríos y los mares es que tenemos una situación compleja. Ahí en Tierra del Fuego están con todas las... Me acuerdo que planteaban la situación de las toneladas de redes que no saben cómo tramitarlas. 40 toneladas de redes y otros artes de pesca. Bueno, perdón. Pidieron la ley de envases también. Sí, todas, o sea, todas las leyes ambientales, pero obviamente las de humedales, pero básicamente ahí fuimos por este tema específico. Claro. Que, a ver, digo, estas son las cosas que nos pasan. Hay consenso porque nuestra vicepresidenta, Marcela Paso, y la presidenta de la comisión nos comentaban que vienen trabajando sus equipos, haciendo aportes para mejorar este proyecto, y ojalá que las cuestiones políticas partidarias, digamos, no arruinen la posibilidad de llegar a un dictamen y que eso se pueda llevar al recinto. Nosotros, en particular, Tierra del Fuego tiene su ley de promoción económica y fiscal que pone limitaciones, ¿no es cierto?, a la entrada y salida de mercadería. O sea, pone controles, ¿no? Hay controles por el tema de las excepciones impositivas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos pasa con otras cosas también, con la chatarra, con los residuos plásticos. Ustedes saben que hoy la basura es plata también, ¿no? La basura. De hecho, promovían el uso de plásticos reciclados. Entonces, ¿qué sucede? Claro, hubo empresas que mostraban qué es lo que se puede hacer con ese residuo. Entonces, lo que sucede con nosotros es, en particular, que la aduana te pide que vos inutilices, no sé si es la palabra apropiada, pero lo pongo en esos términos, que inutilices los residuos
para que no se preste a maniobras fraudulentas contra el fisco. Es decir, que yo ingrese cosas con beneficios y después las quiera sacar como si fueran basura, sí. ¿No es cierto? Pero ya gocé de los beneficios impositivos y después las saco al continente. ¿No? Claro. Entonces la aduana habitualmente te pide que vos inutilices eso y bueno, lo que nos explicaba la gente de las empresas, que inutilizarlo, o sea, cortándolos en trocitos chiquititos era económicamente inviable. Exacto. Entonces, bueno, ahí nos comprometimos a tener una reunión con la aduana, en particular para Tierra del Fuego. Ya pasó, los municipios han hecho un trabajo con la aduana, por ejemplo, con la chatarra, que también en algún momento nos dijeron que había que cortarlo en pedacitos, no sé, de 5 por 5, y se logró llegar a cortes más grandes, que se demuestra que hay una inutilización de ese elemento que no va a poder ser utilizado de manera fraudulenta. Entonces hay que llegar a esos consensos. Vamos a trabajarlo. Ahí estaba el otro diputado, Tito Estefani, que también es autoridad de la comisión y de mi provincia, que nos comprometimos a trabajar eso con la aduana. Así que bueno, hay que encararlo. Ya pedimos reunión, ya pedimos audiencia y esperemos que en esta semana o la que viene nos podamos reunir con las autoridades de aduana provincial y veremos cómo avanzamos. De eso se trata. No es que no hay intención de poder sumarnos a este proyecto, nos parece bueno, pero bueno, nosotros tenemos esta particular condición con la Ley de Promoción Económica y Fiscal. Gracias, diputada, por este rato aquí en la tercera edición de TV. A ustedes. Nos vemos en cualquier momento. Nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos, que tenemos más todavía entrevistas y varios proyectos para contarles que han ingresado en las últimas horas. No sé qué placas tenés vos. No sé por qué me... Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Pensaba cuando planteaba a mis asesores, a mi equipo de trabajo, de desarrollar este proyecto para presentarlo, era que se tome conciencia de la gravedad y hasta dónde hemos llegado por la naturalización de la violencia, ¿no? Porque cuando se llega a esta instancia es porque ya se pasaron otras, muchas. Cuando se llega a la instancia, a la máxima expresión de la violencia política, que es querer matar en este caso a la vicepresidenta de la Nación, 2 veces presidenta, mandato cumplido. Me parece que lo que no podemos dejar es que esto se convierta en algo que ya pasó, porque no pasó. El primer lugar donde se te discrimina es en la casa. Después seguís en el colegio, seguís en la iglesia, seguís en la salud y lo último es el trabajo. No había trabajo. Todo te empujaba nada más que a la prostitución. Punto Género, lunes, 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Estamos empezando, vamos a estar durante toda la jornada. ¿Qué pasa con la cárcel federal de Coronda? Claro. Una obra que no llega a concretarse y que podría alojar muchos de estos
presos de alto perfil, que le decimos, que están vinculados al narcotráfico, que tienen que tener restricciones particulares, no solamente con los celulares. Régimen de visita, los lugares donde se alojan. Queremos avanzar con los 48 proyectos que existen de licencias, porque nos parece que es una manera de avanzar con el proyecto general, o sea, ir tomando por partes el cuidar en igualdad para poder avanzar en el todo. Esa es la explicación posible. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición. Esta situación, digamos, de conflicto que tenemos con la Corte no es buena para nadie y habría que buscar algo que nos permita salir de esta situación que es muy delicada. Deberíamos estar discutiendo qué reformas le vamos a hacer a la Corte Suprema, por ejemplo, para que empiece a funcionar mejor. Se me ocurre, por ejemplo, reformar la Ley 48 para discutir los límites de su competencia. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Y seguimos en la segunda hora de esta tercera edición de lunes, segunda semana de junio, primer lunes de junio. Mañana vamos a tener nueva audiencia de la Comisión de Juicio Político. Va a seguir con la hipótesis de investigación sobre la obra social, sobre la defraudación de la obra social a partir de denuncias hechas por algunas agrupaciones sindicales, por muchos de los afiliados y las afiliadas. Algunos de ellos van a estar aquí presentes y otros lo han hecho también en sede judicial. Ya cerrando un poco esta dinámica de trabajo vinculada a los testimonios y a conocer qué pasa en la administración de la obra social, que a partir de varias resoluciones internas de la propia Corte Suprema fue adquiriendo y sumando entonces distintas resoluciones donde le daba la administración a la Corte Suprema, a distintos miembros de la Corte Suprema. Pero también hay dos reuniones más. El miércoles va a haber dos comisiones donde se van a estar trabajando en torno al sistema impositivo que afecta a la actividad agropecuaria, una convocatoria de la Comisión de Agricultura y Ganadería que preside el diputado Ricardo Burjay. Le van a estar conversando con especialistas para ver un poco de qué se trata la situación actual de la producción agropecuaria y cómo podría incidir de alguna manera la Cámara de Diputados. Y un rato más tarde se van a estar juntando en la Comisión de Cultura que preside el diputado del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, porque hace tiempo ya se impulsan los proyectos de creación de un Instituto Nacional de la Danza. Hay una Escuela Nacional de Danza que está ahí sobre calle Esmeralda, pero creando un instituto similar a lo que es el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional del Cine, el Instituto Nacional de la Música, se puede promover el desarrollo y el financiamiento de proyectos de compañías de baile, ¿no? Es algo importante porque hasta ahora estaba más supeditado
a que te contraten empresas o a que puedas acceder a la danza a través de la educación o dictando clases, pero o entrando, por ejemplo, al cuerpo de baile del Teatro Colón o de otras compañías, pero también este instituto lo que va a promover es el desarrollo de compañías colectivas, cooperativas, ¿no? Como forma de trabajar aplicando también a proyectos de estímulo del arte que viene un poco rezagado con la danza. Recordemos, también hay otras instancias que tienen que ver con creación de estas instituciones que desarrollan la promoción de las actividades culturales. Todavía no figura en agenda lo que tiene que ver, te cambio totalmente de tema, lo de licencias por paternidad y demás. No. Otra vez no. No, recordemos también que se pospuso la Comisión de Juicio Político porque la diputada Vanessa Alcile, y lo comentó en sus redes sociales, estaba con problemas enferma, por estuvo salud. internada, de hecho, por un agravamiento de un cuadro gripal, y bueno, ya preside la Comisión de Trabajo, ¿no? Exactamente, sí, mi duda era si venía por ese lado, pero como mañana se reúne la de juicio político, dije, capaz la ponen en el temario, pero en principio, en el temario no en la agenda, pero al menos por ahora. Por ahora no, por ahora no hay está. novedades del proyecto ni nada por el estilo. No va a ser una agenda súper intensa esta semana, teniendo en cuenta también que se vienen elecciones muy importantes este domingo. Por ejemplo, las PASO de la provincia de Mendoza, la elección de Tucumán, ya sin Juan Mansur a partir del fallo de la Corte Suprema, están las legislativas de Corrientes, las elecciones en San Luis, y me estoy comiendo una porque eran 5 en total, pero va a ser una agenda electoral importante la de este fin de semana y van a haber muchos diputados y diputadas abocadas a la cuestión electoral en sus respectivas provincias. Hay elecciones, como decíamos, que son PASO y algunas que son generales, entonces también se van sumando. Este mes de junio hay 3 instancias también legislativas, 3 instancias de votación en las provincias, 3 fechas, pero también se va acercando, se supone que en 10 días tiene que estar acá Agustín Rossi. Se supone que para esa fecha también se va a llevar adelante una sesión, además de la informativa, para avanzar con algunos, por lo menos, los proyectos que están dictaminados y que obviamente haya el mayor acuerdo posible entre el oficialismo y la oposición. Y habrá que ver también qué pasa con otros proyectos de ley que entraron la semana pasada, que el oficialismo tenía mucho interés de tratar lo antes posible, que tiene que ver con la promoción para el gas natural licuado y con la promoción del hidrógeno, no es hidrógeno verde. Es el hidrógeno en general porque es para el verde, el rosa y el celeste. Son varios hidrógenos, varios colores. Me enteré ahí yo en ese proyecto. Sí, hay varios, así que era también está el del blanqueo de capitales, digamos, que estaba ahí dando vueltas, que se había presentado, pero todavía no ingresó formalmente. Todavía formalmente no ingresó esa iniciativa, en cambio en los de promoción ya fueron girados a 2 comisiones, a la de Presupuesto y Hacienda y a las de Energía, así que ya están listos para comenzar a ser tratados, pero obviamente con el viaje de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, a China, estaban viendo qué ritmo se le daba a la agenda para avanzar con esas iniciativas. Hay un proyecto que había entrado con mucho ruido, con bombos y platillos, de la creación de sociedades por acciones simplificadas, no sé. La modificación de las SAS, digamos. De las SAS, sí, no sé en qué quedó, pero también es uno que estaba dando vueltas ahí, que podría introducirse en una eventual sesión. Sí, que también recordemos, esa estaba vinculada, impulsada aquí en la Cámara de Diputados por el diputado Germán Martínez, presidente del bloque oficialista, que impulsa la modificación de esa ley para hacer un poco más controlable la acción y la posibilidad de creación de las SAS, de las Sociedades Anónimas Simplificadas. Recuerdo que hubo una informativa incluso, ¿no?, que estuvieron discutiendo cómo venía funcionando, que muchos de los diputados de la oposición de hecho planteaban por qué no amplificar la facilidad de desarrollo de las sociedades anónimas o la digitalización, por ejemplo, de los libros contables a todos los tipos de sociedades, y fue parte de lo que se discutió y se caracterizó en ese contexto. Así que es parte también de lo que se va a estar discutiendo seguramente entre esta semana y la que viene, Seba, porque hay todavía, con lo que decías vos de las elecciones, hay mucho movimiento de diputados que son candidatos, no solamente porque tengan que hacer campaña, sino porque muchos son o candidatos a intendentes o incluso a gobernadores o también a concejales y a diputados provinciales. Entonces eso hace que el movimiento sea más complejo aquí en la Cámara y que no haya tanta posibilidad para que se pueda accionar con una sesión. Y además lo que decía hace un ratito Débora, ¿no?, temas
de acuerdo. De acuerdo, exactamente, se me resbaló la lengua. No olvidemos que la Cámara viene en una paridad muy, muy finita y en medio de la campaña electoral cada uno quiere mostrar su poder de fuego, si se quiere, así que ya lo vimos hace poco. ¿Con qué proyecto? Con la reforma de la ley de lavado de activos, que parecía que Todos Juntos por el Cambio iba a acompañar algo. A último momento, como Graciela Camaño no acompañó, se desandó todo ese a camino. Último momento se puede ir cambiando en este contexto de paridad y de campaña electoral. Bueno, tenemos nuestra próxima entrevista, la presentamos de este modo. Le agradecemos este ratito con la tercera edición a la diputada Margarita Stolbizer, que está dentro del bloque Encuentro Federal aquí en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está? Bienvenida, buenas tardes, gracias por este ratito. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, hablábamos justamente del ritmo del Congreso en relación también al ritmo electoral. Hoy es un día donde el Interbloque de Juntos por el Cambio tiene mucho movimiento, muchas reuniones, no solamente la Mesa Nacional, sino también los distintos partidos van definiendo de cara a las elecciones muchas posiciones, pero también eso tiene un impacto en la Cámara y en la actividad. ¿Ves posibilidades que, no sé si esta semana o la próxima se pueda sesionar? Se estaba planteando hacerlo de manera simultánea o seguida o en las cercanías del informe del jefe de gabinete que está previsto para el 15 de junio. Sí, así es. Entiendo que el informe del jefe de gabinete es el 13, ¿no? El 13. Yo creo que lo tengo agendado para el 13, me parece. Martes 13 de junio. Martes, sí. Había conversaciones sobre la posibilidad de hacer una sesión el miércoles 14, posiblemente sería oportuno. Ustedes saben que lo importante es definir una agenda común, ¿no? En general, quienes estamos en la oposición, nuestra queja es cuando la agenda se fija solamente en función de los intereses del oficialismo. Lo que queremos es tratar de compartir el armado de una agenda que por lo menos satisfaga cuáles son las expectativas o los temas que cada uno de nosotros tiene en agenda. Yo aprovecho para comentarles una de las iniciativas con las que vengo trabajando y que tenemos previsto para los próximos días hacer una actividad ahí en la Cámara junto con la diputada Carla Carrizo, porque es un tema que tiene mucho que ver con lo legislativo, pero también con lo político-electoral, y se trata de establecer o de discutir un régimen de transición presidencial. Ajá. Es un régimen que existe como reglamentación en muchos países, que justamente cómo se transita a través de un acuerdo ese periodo que va entre que se proclama la fórmula ganadora en las elecciones y el momento en que se toma la posesión del cargo. Lo que nosotros planteamos es que deviene casi una urgencia, una necesidad, establecer lo que nosotros llamamos una comisión de acuerdo con unos representantes del presidente en ejercicio y otros del presidente que vaya a asumir, y a partir de ahí distribuir una cantidad de roles y de tareas, sumado por supuesto a la necesidad de tener un gran acuerdo de funcionamiento en ese tiempo respecto de las cosas que se pueden o no hacer y el acceso a una información muy completa por parte de quienes vayan a acceder. Es un proyecto con el que vengo trabajando desde hace mucho tiempo. Sí. Hay muchas organizaciones, ONG, que han trabajado en el tema, y a mí me parece que cada vez más en la Argentina se hace necesario establecer estos marcos, que son un aporte a la calidad institucional y al mismo tiempo obligan a la celebración de acuerdos. Yo insisto mucho con esto, que tenemos que acostumbrarnos a tratar de compartir una visión sobre la Argentina y sobre lo que es mejor para el país, ¿no? Lo doy como uno de los ejemplos, pero es un tema que vamos a estar discutiendo en la Cámara pronto. ¿Y qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. También, hola, Débora. ¿Cómo va? En el día de hoy, junto al diputado Manes, presentaste un proyecto de ley que busca incluir los delitos ambientales en el Código Penal, aprovechando obviamente la fecha. Si a grandes rasgos nos podés contar qué sería un delito ambiental.
Sí, muchas gracias, Débora, por incluirlo. Nosotros venimos viendo desde hace tiempo y hay algo siempre en materia de agenda ambiental. Hoy es el Día Mundial del Ambiente, por supuesto, y eso también lo recordamos. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene 3 pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada, porque muchas veces la justicia común, ordinaria, rechaza, digamos, muchos de los planteos que se hacen, a veces por desconocimiento. Junto con la idea de tener una justicia ambiental, se hace necesario pensar en cuáles son esas conductas, esos actos irresponsables o negligentes que producen daños en el ambiente. Y entonces lo que nosotros vemos es que es bueno, es necesario penalizarlos, sancionarlos. Siempre quien determina cuándo hay delito es la justicia, pero lo que necesitamos es una buena tipificación de los delitos, sobre todo para darle a la justicia las herramientas para poder hacerlo. Dentro de esos delitos tenemos obviamente muchos vinculados con el tema de la contaminación, aire, suelos, agua, por supuesto. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que están enumeradas y que nosotros creemos que es al menos un buen material de discusión. Siempre que presento un proyecto y lo hago constar en los fundamentos, no se trata de creer que soy dueña de una verdad definitiva, digamos, sino que son aportes para el debate. Por eso hay siempre varios proyectos de distintos temas, por eso hay que llamar especialistas. Es un aporte para la discusión. ¿Qué tal, diputada Sebastiana Díaz? La saluda, ¿cómo anda? Hola, Sebastián. ¿Qué tal? Diputada, bueno, hoy no es un día más en Juntos por el Cambio, hubo reuniones, algunas de ellas tensas. Bueno, se discutió esta idea de si ampliar o no la coalición de Juntos por el Cambio con actores como José Luis Espert, también Juan Schiaretti, y se la mencionó también a usted, el nombre, bueno, de Stolbizer, del partido GEN. Uno en el mapa mental ya tenía incluido al GEN dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. Claro. Entonces, la pregunta es por qué se menciona el nombre de Stolbizer y del GEN como posible incorporación a Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, a mí me cuesta sinceramente encontrar también una explicación. Me resultó de la misma extrañeza cuando leí esto antes de ayer que empezó a circular. Nosotros, si bien no estuvimos durante la creación de Cambiemos, de lo que fue Cambiemos, ni en el gobierno de Cambiemos, en el año 2021, a partir de un acuerdo que nosotros iniciamos con el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, nos incorporamos a Juntos en ese momento, a Juntos por el Cambio después, apoyando primero a Manes, después a Santilli. Desde ese momento, con mi ingreso en la Cámara, yo formo parte, si bien con un bloque específico, que es el bloque Encuentro Federal que presido, pero estamos dentro del interbloque de Juntos por el Cambio. Por eso es bastante raro que ahora se esté planteando la posibilidad de que se discuta o no la incorporación. Si bien nosotros no estuvimos como fuerza nacional solamente en la provincia. Esa podría ser una explicación. Y de todos modos aprovecho y les doy una opinión sobre el tema de fondo que se discute, que a mí me parece también como raro y extraño que una coalición que pretende ganar y gobernar esté discutiendo si le hace un test de admisión a los que quieren ingresar, ¿no? Es como bastante raro esto. Las pautas sobre las que se debe sostener una coalición política, electoral y de gobierno es un programa de gobierno. Nunca pueden ser las conveniencias electorales de si a uno le viene bien o al otro le viene mal. Creo que lo importante es discutir un acuerdo, un programa, una cantidad de puntos, y si esos se dan, bueno, ahí es donde se da o no una incorporación. ¿Y usted cree entonces que la posibilidad de incorporar a Schiaretti o incorporar a Espert son pautas posibles, son caminos posibles para ampliar Juntos por el Cambio?
Yo creo que sí, porque creo efectivamente que Juntos por el Cambio necesita darse una amplitud. De la misma manera que nosotros ingresamos con el espíritu de ser un espacio progresista, socialdemócrata, humanista dentro de esa coalición, bueno, nos parece que también es importante que exista esa diversidad de opinión. Siempre, reitero, entendiendo que las diversidades se resuelven, digamos, en la medida en que hay un acuerdo programático, que es lo que se debería estar discutiendo. Ahora, ¿cómo se le explica a los cordobeses, por ejemplo a Luis Juez, que plantea que hace 23 años que viene dando la pelea contra ese peronismo y de golpe pasar a formar parte de un mismo espacio? Es entendible en cierto modo el rechazo por parte por lo menos de los cordobeses, ¿no? A ver, podría ser, pero nosotros somos un país claramente federal, digamos, y por lo tanto también es federal la decisión por la autonomía que tienen los partidos provinciales. Yo doy un ejemplo del partido al que yo pertenezco, el partido GEN. Nosotros tenemos un acuerdo en Córdoba justamente con la fuerza que lidera Schiaretti, ya desde hace varias elecciones, como la hemos tenido en Santa Fe con el Frente Progresista. Y Santa Fe tal vez es el mejor ejemplo. En Santa Fe lo que se ha armado este año es lo que se dio en llamar un frente de frentes. Y justamente eso implica que se ha confluido a partir de dos estructuras que estaban separadas, ¿no? Y me parece que eso no impide que a nivel nacional se pueda confluir de la misma manera en un frente de frentes, aun cuando en las provincias pueda haber capítulos o versiones distintas. Ahora, diputada, ¿cuán amplia puede ser esa diversidad, ¿no? Ese arco ideológico, ¿no? Cuando se está hablando de una coalición donde pueden convivir, bueno, expresiones tan diversas como la socialdemocracia del socialismo de Roy Cortino de Stolbizer con el GEN, y del otro lado, no sé, José Luis Esper, que plantea una visión más de derecha, si se quiere, liberal, cuando exhiben modelos económicos totalmente antagónicos, ¿no? ¿Cómo se puede conciliar eso, sintetizar en un programa común? Sí, a ver, el modelo o el proyecto de país excede obviamente del programa económico. Para que miremos, digamos, cómo esto es en la práctica, en la elección anterior ingresamos casi en simultáneo López Murphy por un lado y nosotros por el otro. Hemos convivido en el interbloque, aun cuando en algunas oportunidades votamos distinto. De hecho, López Murphy no votó el acuerdo con el Fondo Monetario, por ejemplo, que nosotros sí votamos en un momento en el que ni el oficialismo o el kirchnerismo duro le daba el apoyo al presidente, nosotros como oposición lo dimos, y no impide que esto implique en algunos momentos votaciones separadas, en la medida en que los bloques lo discutan, por supuesto, y después la dirección del gobierno va a depender de eso que les decía, que es la discusión de un programa de gobierno, quien lidera el proyecto, por supuesto. Juntos por el Cambio viene teniendo muchas reuniones de los grupos económicos. Les diría que aún con el panorama desolador que los grupos económicos plantean, la buena noticia es que se vienen estableciendo acuerdos aún en sectores que no eran totalmente afines, digamos, pero se viene logrando. Y yo creo que nada impide que con nuevas incorporaciones, siempre vuelvo a insistir, con la adhesión a un programa general y una misma visión compartida de cuál es el camino que se quiere transitar y hacia dónde, ¿no? No es que cualquiera puede entrar y para cualquier cosa, pero me parece que hay que hacerlo. Si nosotros pensamos en el modelo de lo que fue la construcción de la coalición alemana, que tuvo a Merkel 20 años en el gobierno con la alianza con la socialdemocracia, dos fuerzas políticas de derecha y de izquierda mucho más definidas que en las nuestras, porque coincidamos que en la Argentina las fuerzas políticas tenemos muchas menos definiciones ideológicas totalmente de las que podían tener ahí, pero son acuerdos que se hacen, entonces se establece exactamente cuál es el programa de gobierno, quién lo va a llevar adelante, y me parece que eso es lo que le da seriedad también a los planteos. También hace falta, y eso es una cosa en la que nosotros estamos bastante atrás,
entender la diferencia entre lo que es una coalición meramente electoral, donde meto todo en una misma bolsa para ver si puedo ganar una elección. Eso han sido los fracasos que ya hemos tenido en el armado de coaliciones, a lo que debe ser, a mi criterio, que es el que estoy expresando, una verdadera coalición de gobierno, no solo para ganar una elección. Ahora, ¿no les preocupa cómo se ve de afuera que se manden comunicados, se peleen por Twitter, hagan reuniones, Gerardo Morales le manda un mensaje a Patricia Bullrich y que la gente, mal llamada la gente, digo, esté viendo, esta gente se está peleando por poder en lugar de tratar de resolver los problemas de una Argentina que viene complicada? ¿Cómo se le explica al ciudadano, estamos definiendo lo que se viene, de alguna manera es eso, quién va a gobernar y demás? Pero de afuera uno parece que son meras peleas entre ustedes. Sin duda, en lo personal comparto esa preocupación y por supuesto que no me gusta que nos vean de esa manera, me preocupa eso, trato de que no sea así, no formo parte de eso que se llama la mesa de Juntos por el Cambio. Pero por supuesto que sí, comparto, creo, que me parece que hoy lo expresó Gerardo Morales, hay que bajar los decibeles porque además si miramos un poco hacia atrás, es cierto que hace un año atrás esta coalición opositora tenía un terreno bastante ganado para aspirar al gobierno y hoy ya eso no se ve con tanta claridad. Y obviamente que lo que ha aumentado en la Argentina es un fenómeno que se da también a nivel mundial, pero a mí me preocupa acá, es la brecha cada vez más grande por la falta de credibilidad de la sociedad en la política, la brecha que existe entre una sociedad que no ve que sus representantes políticos estén defendiendo intereses sociales en realidad, sino más bien muchas veces se ve como defendiendo privilegios propios del sector de poder, es lo que ha permitido en nuestro país que en el último año creciera una fuerza política como la de Milei, que yo entiendo no es bueno la forma en que se ha instalado, por supuesto, porque yo no comparto ese discurso violento, descalificatorio de la antipolítica, aun cuando creo que dentro de la democracia el pluralismo, la diversidad son buenos, pero cuando se expresan en términos de ideas y no de descalificaciones personales, como lo ha hecho, ¿no? Mi duda es en qué se basan para decir que están perdiendo terreno. ¿En las encuestas? Lo que dijo Morales. No, digo que parece que el año pasado parecía que ustedes tenían la elección ganada y este año ya están preocupados. ¿Qué, lo miran en las encuestas? ¿Lo notan cuando caminan por la calle? ¿Qué los preocupa? No, ni pido ni encargo ni miro encuestas, pero ando mucho en la calle, vivo en pleno conurbano y entonces recibo una percepción social y que tiene mucho que ver con lo que vos misma, Débora, marcabas un poco antes. Yo creo que en los últimos tiempos la coalición opositora ha ido generando más confusiones que certezas y lo que la sociedad necesita en medio de tantas angustias y preocupaciones son más certezas, ¿no? Bueno, toda esta gente, ¿para qué quiere llegar? Y hoy parece más preocupados, digamos, en los problemas propios, internos y en esa disputa, que realmente saber cómo le vamos a resolver los problemas a la gente. ¿Y cree que esta interna tan descarnada y a cielo abierto que se da entre, bueno, el sector de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich contribuye a esa sensación de confusión que termina de alguna manera beneficiando esas salidas más por derecha, ¿no?, que está expresando Javier Milei, que se dan a nivel internacional, pero que, como usted bien dijo recién, tienen su canal también en la República Argentina? Yo separaría, o sea, no puedo decir que no tenga que ver, pero separaría un poco más. Me da la impresión que lo que hace que puedan surgir ese tipo de fuerzas es una insatisfacción general que la gente manifiesta con las respuestas de la política a sus problemas. Entonces, por ahí empieza a creer que la magia, digamos, la fantasía que se venden desde expresiones como esa, podría resolverle los problemas que la política tradicional no ha resuelto, ¿no? Me da la impresión que tiene más que ver con eso. Los enojos de la gente tienen que ver con que está insatisfecha con las respuestas de las políticas. Y bueno, y alguna razón tienen en que así sea. ¿Una más? No, y el ascenso de Milei en las encuestas justifica justamente esta idea de ampliar Juntos por el Cambio, tratar de abarcar el mayor espectro posible para
bueno, ofrecer un volumen que termine, que de alguna manera le dé mayor competitividad y que, bueno, el factor Milei no sea tan, tan amenazante. Bueno, eso desde luego que tiene que ver con lo que se está definiendo hoy como estrategia para quienes quieren ampliar la coalición. Yo adhiero un poco a esa idea. Nosotros necesitamos ampliar para darle más diversidad, más sostenibilidad, más amplitud, obviamente, y de esta manera representar a un espacio electoral mucho más amplio. Diputada, agradeciéndole este ratito, quería volverla un poquito a la actividad parlamentaria y preguntarle sobre algunos debates que están aquí en la Cámara. Uno tiene que ver con el juicio político de los miembros de la Corte Suprema y la otra tiene que ver con los proyectos que ingresaron hace algunos días atrás respecto a hidrógeno y a gas licuado. ¿Qué análisis hace de el debate que se está llevando de juicio político y del ingreso a estos proyectos de cara también a un proceso electoral que en un par de días empieza a definirse más claramente en el recambio legislativo también? No conozco los nuevos proyectos ingresados, no los he leído, así que en los próximos días en la media podemos volver a conversar sobre eso. No tengo una buena opinión sobre todo el proceso de juicio político que se está llevando a cabo en la comisión, entre otras cosas porque todos sabemos perfectamente que no conduce absolutamente a nada. Y entonces lo que se busca es obviamente sostener un espacio de discusión pública, de desfile de personas que van a decir las cosas que quieren quienes lo convocan. La verdad es que no me parece que sea bueno, no me parece que sea bueno ni que haga ningún aporte hoy al sistema en una Cámara que debería tener una agenda mucho más vinculada con las problemáticas y las demandas que la gente tiene para su vida cotidiana. Gracias, diputada, por este ratito aquí en la tercera edición de Diputados TV. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Chau, chau. Adiós. Le agradecemos a la diputada Stolbizer, que está justamente en medio del día más movido por ahora de esta semana en Juntos por el Cambio, porque como nos contábamos hace un ratito y nos contaba Débora, tenía que ver con las múltiples reuniones, ¿no?, de ese espacio. Sí, ella se manifestaba extrañada por el hecho de ser mencionada como posible incorporación a Juntos por el Cambio, cuando desde el 2021, que ya integra esa coalición opositora, eso llamó poderosamente la atención de todos nosotros, pero también de ella. Sí, totalmente. Y en ese sentido, hoy varias definiciones que todavía no se han resuelto, con encuentros, reuniones programáticas, nos decía también los equipos de gobierno, económicos de cada uno de los espacios políticos para poder poner en común un programa. Parece que el tema del programa está en el centro de la agenda pública. Débora siempre se pregunta, ¿pero qué? ¿No tienen un programa antes? Bueno, ponerse de acuerdo que el programa no parece ser tan fácil, porque los problemas son tan difíciles de resolver que podés tenerte un programa maravilloso, pero después cuando la realidad te agarra, ahí, Débora, es otro, ¿no? Tu programa se disuelve, se diluye en el aire y hay que hacer uno nuevo. Vamos a compartir un proyecto de ley, ¿no?, que incorporaron también algunos diputados. Sí, así es. Ya que estamos esta semana se reúne la Comisión de Agricultura, vamos a retomar uno de los proyectos que no se va a tratar en el día, pero que tiene que ver con un tema que atravesó todo este año, que es la sequía que afectó al sector agropecuario. Es una iniciativa que presentó el Interbloque Federal. No nos olvidemos que el Interbloque Federal reúne al socialismo, a Identidad Bonaerense y a el espacio que hoy está en plena discusión, Córdoba Federal. Los diputados, los 4 diputados, tres diputados de Córdoba Federal, que son muy codiciados por Juntos por el Cambio. Por ahí, ¿quién te dice? Tengo un dato. Estamos todos hablando de la incorporación de Schiaretti y demás, y el jueves pasado la diputada Mónica Fein del socialismo tuiteó que ella está a favor de la incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio. Y de alguna manera, ¿quién era el candidato del socialismo a nivel nacional? Schiaretti. O sea que le resuelve al socialismo la candidatura a votar por Bullrich. No, o digo, incorporar a Schiaretti, incorporaría también al socialismo, de alguna manera o sea se que traduciría. El Interbloque Federal se partiría y quedarían solo ojo, porque Identidad Bonaerense también está con Schiaretti. O sea, decís que todos estos... Claro, te arrastraría a estos 8 diputados que obviamente este año reeligen, hay que ver en cuánto queda. Y Florencio Randazzo, por ejemplo, también podría entrar dentro de las tratativas para ingresar a por eso Juntos digo. por el Cambio. Se lo mencionó periodísticamente, no me consta, pero... Pero por eso, digo, forma parte de Identidad Bonaerense, que Identidad Bonaerense sigue de cerca la candidatura de Schiaretti, el socialismo también, así que... Por ahí estos 8 diputados
amplían, engrosan. Por eso la Reta habla de la gobernabilidad, mira un poco este tipo de bloques más pequeños, pero bueno, el tuit de Mónica Fein había quedado medio así, pasó desapercibido. Descolgado, y ahora tiene sentido. Bueno, Rodríguez Larreta siempre habló ya desde hace años de aglutinar una nueva mayoría con el 70% de la dirigencia política argentina, abarcando a todos los sectores, excepción de la izquierda, el kirchnerismo y, si se quiere, Milei ahora. Exactamente. Por eso, si uno pone en contexto los dichos que viene diciendo Larreta hace un par de años ya, desde que se lanzó de alguna u otra manera como candidato, tiene sentido esta amplitud. El tema es las formas y los tiempos, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, volvemos al proyecto que busca crear un seguro multirriesgo agropecuario. Lo presentaron, como decíamos, los diputados de los 3 bloques que integran esa bancada. ¿Qué tiene como ¿Cuál es el objetivo que tiene este seguro? Crear un instrumento de protección y reaseguro a los productores y a la actividad agroganadera frente a eventuales daños y perjuicios producidos por factores climáticos o sanitarios. ¿Qué contempla esto? Una amplia y múltiple cobertura de siniestros derivados del viento, helada, granizo, exceso de lluvia, inundaciones, altas temperaturas y sequías, que es el tema de este año. ¿Pero no hay ya algunos seguros de riesgo? Yo supongo que sí, deben tener seguro, pero por ahí los tienen separado y no lo tienen Exactamente. como Es un proyecto que tiene una mirada más integral de darle una respuesta y que sea quizás más, que esté más aceptado, ¿no? Es lo mismo que un seguro, cada productor agropecuario va a tener que aportar, ¿o es un fondo fiduciario? Ahora te cuento cómo se va a pagar ese seguro. Sos más ansiosa que yo, me gusta esto. Bueno, lo que pasa es que me quedo pensando cosas y viendo como qué me sugiere. Creo que te voy a responder esas preguntas cuando pasemos a la siguiente plaquita. Ahí está, ¿cómo se financia? Ahí está, tu respuesta. A ver. Una parte de los costos del financiamiento será mediante el Fondo Multirriesgo Agropecuario, que está integrado anualmente con el 10% de lo recaudado en concepto de derechos de exportación, básicamente retenciones de la soja, y con partidas del presupuesto. No nos olvidemos que Córdoba Federal es uno de los sectores que viene planteando la eliminación de las retenciones en el largo plazo. Entonces lo que contempla el proyecto es que a medida que se disminuyan las retenciones, tiene en vista que esto suceda, se vayan aumentando en forma proporcional las partidas del presupuesto hasta llegar a retenciones ceros y 100% del financiamiento presupuestario. O sea, ¿cómo se cubriría este seguro, a partir de lo que se le derive por parte del presupuesto nacional, que no nos olvidemos que cada año pasa por aquí, por el Congreso de la Nación. O sea que tiene la palabra seguro, pero no es que es algo privado que No, claro. Es una respuesta por parte, como cuando se declara la emergencia, viste, que depende del Estado. Es más un fondo que un seguro. Mayores gastos por parte del Estado, que pasa a financiar esto, y menores ingresos, ¿no? Pues se plantea retenciones cero, menos ingresos. Exactamente. ¿De dónde sale el dinero? En este esquema. Lo que se plantea es que si vos bajás las retenciones puede aumentar la producción, entonces si exportás más se recauda más, sería un círculo virtuoso que bueno, ya vimos que cuando Macri las sacó después las tuvo que volver a poner. No fue tan No así, es tan sencillo, pero lo que se va planteando también es que se vayan bajando, de manera gradual las retenciones. Y si no me equivoco, ¿me queda alguna plaquita más o no me queda ninguna plaquita más? No me queda ninguna plaquita más. Bueno, pero este proyecto se presentó, todavía no entró a debate y va a estar, tiene que estar primero discutido en 2 comisiones, Presupuesto y Hacienda y Agricultura y Ganadería. Exactamente, bueno, obviamente es una iniciativa que hoy dudo que al oficialismo le interese tratar este proyecto de ley, pero bueno, es una manera de mostrar cuáles son las problemáticas del campo, sobre todo este año que se vio fuertemente golpeado por la sequía. Exactamente. Bueno, queda pendiente todavía el proyecto agrobioindustrial que había avanzado fuertemente hace algunos meses atrás, pero este año todavía no ha habido novedades si se va a poder avanzar con el proyecto. Hubo, de hecho, una reunión en su momento donde se habían puesto de acuerdo los principales referentes, pero finalmente nunca hasta ahora se ha firmado dictamen. Hoy, como veníamos comentando hace un rato atrás, es el Día Mundial del Ambiente, es un día de llamamiento específicamente a la ciudadanía a reflexionar sobre el impacto negativo que tiene el modelo productivo y la humanidad en la destrucción del ambiente y los efectos de gas invernadero que hacen y provocan un calentamiento global, y en ese sentido la imposibilidad de la oxigenación correcta del agua, el avance además de la desertificación en el mundo,
siguiendo justamente nuestro programa especializado en la agenda ambiental, que es Ecoagenda, que conduce nuestra compañera y colega Lourdes López y que se emite todos los días jueves a las 21, no, los viernes, perdón, a las 23 horas, son parte de los debates que se dan aquí en el Congreso respecto de la agenda ambiental. Estuvo entrevistando a Martín Maqueira, diputado nacional por Juntos por el Cambio de la provincia de La Pampa, que se refirió en conversación con nuestra compañera Lourdes López a la preocupación del impacto negativo de los basurales a cielo abierto y también pidió la necesidad de una regulación un poco más precisa por parte de los estados nacionales y de los estados locales, que son quienes administrarán los residuos generados por la sociedad en cada uno de los organigramas y de los espacios de organización de la política nacional. Esto decía Martín Maqueira en estos días respecto del Día del Ambiente. Uno de los ejes de mi trabajo en la comisión, que ya llevamos un tiempo impulsándolo, es este proyecto para eliminar los basurales de cielo abierto en el sentido de darle plazo de no más de 10 años para que ningún municipio del país cuente con un basural y que lo sustituya, por supuesto, con buenos programas de reciclado, con buenos programas de reutilización de todos los residuos que cada comunidad genera y en el punto en ciertos residuos que no tienen una solución al reciclado o a la reutilización, por supuesto la disposición final en un relleno sanitario, pero que dista mucho de ser un basural. Están viendo ahí imágenes, ¿no? Sí, en el país tenemos más de 5.000 basurales, son un promedio de 2 por municipio, entonces es algo grave que por supuesto el Congreso de la Nación tiene que legislar al respecto y cada municipio y cada provincia, al ser una potestad federal, también encargarse de buscar soluciones. De alguna forma, y en una de las últimas reuniones del año pasado, estuvieron llegando representantes también del Ministerio de Ambiente para trabajar sobre los presupuestos mínimos, en este caso, que son dedicados particularmente a hacer nuevas plantas de tratamiento de la basura, de los residuos. ¿Cómo se viene trabajando respecto a este tema? Bueno, hay lamentablemente también por la crisis, ¿no? Pero hay también un montón de personas que trabajan en relación a los reciclados y algunos en no buenas, por supuesto, condiciones, ¿no? Porque directamente trabajan en los basurales. Sí, es un trabajo insalubre, y la ¿no? ley de envases también, la ley de envases, decía, también tiene ahí un sentido de lograr que sea menos la disposición de residuos que pueden ser reciclados, en este caso en basurales. A la par de este proyecto que estamos planteando, lo que buscamos es que cada municipio se pueda hacer cargo de incentivar a toda la población de que el reciclado es una forma de evitar que los basurales crezcan. Y por supuesto que para grandes ciudades como pueden ser la capital federal, Córdoba, Santa Fe, o Rosario, bueno, ya hay también otras iniciativas con respecto a la manera de reducir sin generar, por supuesto, gases, pero por medio de la pirólisis, por medio de otros mecanismos para la cantidad de residuos que tienen. Pero para todo eso, primero tiene que haber reciclado, que es la mejor forma que tenemos todos de reducir en grandes cantidades lo que uno... imaginémonos nuestra casa, ¿no? Y yo lo empecé a hacer ya hace unos años. La separación de residuos, ¿no? Que, claro, porque después separamos los residuos y después quienes se van a encargar de la tarea de reciclado o de reciclaje vendrían a ser los recuperadores urbanos. Exactamente, y la cantidad de residuos que uno puede evitar tirar si uno recicla y también composta es pasar de tirar la basura todos los días a una vez por semana, entonces también facilita mucho el trabajo de los recicladores, pero también estamos contribuyendo cada uno de nosotros al ambiente. Lo que necesitamos es que cada municipio de cada provincia tenga un programa y una recolección, en este caso de residuos, separados para así no solo nosotros reciclamos, sino tenemos un lugar donde llevarlos. El testimonio de Martín Maqueira, diputado nacional de la provincia de La Pampa, de Juntos por el Cambio, del bloque del PRO, ahí hablando con nuestra compañera Lourdes López. Los jueves a las 23 pueden ver Ecoagenda. Hoy Día Mundial del Ambiente, un 5 de junio de hace ya 50 años se declaró el Día del Ambiente y el lema de este año de Naciones Unidas es por un mundo sin plásticos
algo que, como bien decía el diputado Maqueira, hay que incorporar, por eso hace falta una ley de envases en la Argentina y en el mundo. Bueno, también hacen falta leyes de envase, pero aquí hubo por lo menos una iniciativa para poder discutir qué hacer con los envases una vez que se descartan. ¿Quién se tiene que hacer cargo? Porque ya con la cantidad de plástico que se ha producido en el mundo se puede, incluso reciclándolo, seguir produciendo plástico, pero ya no de primera mano, sino como parte de la recuperación de estos residuos. Así que Día Mundial del Ambiente, ya hace 50 años, este 2023 que se celebra y que se trata de establecer conciencia colectiva mundial para mejorar nuestra relación con el ambiente y dejar de producir de esta manera que es muy contaminante. Pero también hubo otro día importante, hace 5 o 6 días atrás nada más, que fue el 30 de mayo, Día Nacional, en este caso, de la donación de órganos, que volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la necesidad de promover un programa que se lanzó también en este año 2023 para la promoción de la donación de órganos y de la capacidad de las intervenciones, los trasplantes en los centros hospitalarios. El proyecto lo impulsa el diputado Rodolfo Tailade, que también ese día a través de redes sociales difundió una situación que él está atravesando personal, que tiene que ver con ser parte de los más de 7.000 argentinos que están en lista de espera para recibir un órgano, en este caso un riñón para el diputado Tailade, que ya hace 2 meses encuentra, 2 meses, 2 años, 2 meses me parece que decía que estaba en la lista de espera de órganos, así que nos puso nuevamente en la agenda. Hizo de hecho una convocatoria aquí al Salón Blanco de la Cámara de Diputados para un debate respecto a este proyecto. Débora, vos nos vas a contar de qué se trata. Exactamente, es un proyecto de resolución que, como bien contabas, lo presentó Rodolfo Tailade la semana pasada. Primero te voy a contar qué propone y después vamos a ir desglosando un poco el panorama actual de este tema que aqueja a unas 7.000 personas. Busca declarar de interés el programa Procurar, que, como bien decías, se puso en marcha en enero de este año. Crear unidades hospitalarias de procuración de órganos y tejidos en los hospitales e invitar a las autoridades sanitarias provinciales y municipales a implementar este mismo programa que por ahora rige solamente a nivel nacional, o sea, en los hospitales nacionales. Pasamos a la siguiente plaquita. ¿Qué es el programa Procurar? Fue lanzado en enero por el Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de conseguir más órganos y tejidos para trasplantes. La idea es que la mayor cantidad posible de instituciones hospitalarias exista una unidad que lleve a cabo los procesos de detección, selección y tratamiento de los potenciales donantes. Según dice Tailade, cuando presentó este proyecto de resolución, no se requieren muchos recursos para crear una unidad en un hospital. Acá, Juntos por el Cambio, como siempre decimos, claro, no nos va a poder chicañar con el lado del costo fiscal, déficit fiscal ni nada. Porque es parte de los recursos y poner un equipo especializado. Exactamente, que es muy acotado y con los efectos de, obviamente, que mayor cantidad de personas tengan acceso a un órgano. Exacto. ¿Qué dice Tailade? Basta un médico, un enfermero y un personal administrativo. Con muy poco podemos hacer mucho, dice Tailade. Sí, además porque justamente en el debate y a partir de la información que surgió con este proyecto de resolución, bueno, da cuenta de lo difícil que es encontrar o la posibilidad de acceder a un órgano, porque no es cualquier órgano en cualquier circunstancia, y no es una situación donde cualquier persona que está atravesando, que fallece en una circunstancia, en un accidente por ahí, o en el hospital, o fuera del hospital, o no en las cercanías, sus órganos pueden ser utilizados. Exactamente, no tiene que ver solamente con el tema de la compatibilidad, que ya es todo un tema. Digo, hay un montón de variables que pone un poco sobre la mesa Tailade al plantear esta iniciativa que, al ser un proyecto de resolución, más que nada lo que busca es alertar al Ejecutivo, a los municipios y demás, y poner en agenda el tema, exactamente. Y además, si es de resolución, no requiere aprobación en las dos cámaras. Exactamente. Solo requiere la aprobación en esta Cámara. Puede hacerse lo mismo como espejo en la Cámara de Senadores, pero no es como un proyecto de ley que requiere la aprobación de los dos recintos. Bueno, y cuando lo presentó la semana pasada Tailade, también estuvo presente, entre otros, fueron varios los presentes, Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que dio un dato que es que el 75% de las donaciones se realizan en hospitales públicos,
mientras que el 75% de los trasplantes se realizan en instituciones privadas. Entonces, ¿qué es lo que plantea Kreplak? Tenemos que hacer un llamado tremendo al sector privado de la salud que no hace el trabajo solidario de procurar los órganos, y esto hace que se pierdan muchas posibilidades de realizar trasplantes. Y además, si pensamos que una gran cantidad de argentinos y argentinas están o gestionan su cuidado de la salud a través de prepagas, Exactamente. es altísimo. Son prepagas y empresas de obras sociales. En definitiva, está bastante más privatizado el proceso de atención de la salud que, en definitiva, la capacidad del trasplante. Y ¿no? si hay algo por lo que elegís en general la prepaga es justamente por los lugares de internación, ¿no? Exacto, pero después cuando es la hora de dar los órganos no los procuran. No los procuran. Después te hacen un trasplante, pero no proveen trasplante. Lo tienen que conseguir en el hospital público. Bueno, algunos datos sobre el tema. En la actualidad, como bien comentabas antes, hay más de 7.000 personas en lista de espera para recibir un órgano, y este es el dato más llamativo, que es que de acuerdo al INCUCAI, solo 4 de cada 1.000 muertes permiten recuperar los órganos para donación. Esto se debe a que el fallecimiento, y este es el dato que por ahí uno no conoce, debe producirse en la terapia intensiva de un hospital, y la muerte debe certificarse según criterios neurológicos. No es cualquier tipo de muerte, no es en cualquier lugar. Por eso es tan poco el número de muertes que pueden llevar a que se extraiga un órgano para donación. Solo así se puede mantener el cuerpo artificialmente al momento del deceso hasta que se produce la ablación de los órganos. Por eso estos requisitos, ¿no? Y si no me acuerdo, me queda alguna otra plaquita. Bien, en este punto es fundamental la actuación del personal médico especializado, otro de los temas que ponen sobre la mesa, porque hay muchas que están anotadas, hay muchas personas que están anotadas como donantes. Al fallecer las familias dan el consentimiento, pero los órganos se pierden porque las instituciones sanitarias no toman las medidas necesarias para procurarlos. Por eso, creando las unidades que plantea el programa Procurar, se conseguiría incrementar la cantidad de órganos disponibles. Básicamente, la oferta de órganos se busca incrementar a partir de este proyecto de ley para agilizar el trámite a esas más de 7.000 personas que están a la espera de un órgano. Bueno, muy importante este proyecto de resolución. Es fundamental que se apruebe. No va a generar mucha complicación en el ámbito parlamentario porque no tiene ninguna inversión extra. Es solo una declaración, es una resolución. Algunos datos más que presenta el INCUCAI, ¿no? A cuento de este día 30 de mayo, publicó que son 7.011 las personas que necesitan hoy un trasplante para salvar su vida en este preciso momento. Es en tiempo real que está esta publicación en su página de INCUCAI. Hay 755, es la cantidad de trasplantes que se realizan en el año, más o menos varía entre el año pasado y el anterior, pero alrededor de 755 fueron los trasplantes que se hicieron el año pasado. O sea, un 10%. 10%. 328 las personas que donaron sus órganos en lo que va del año. Es importante también en relación a esto que vos decías respecto a la cantidad de personas y cantidad de el impacto proporcional entre la cantidad de personas que fallecen y los cuerpos que realmente pueden utilizarse los órganos. Y también hay 7,09 la cantidad de donantes por cada millón de habitantes que este año estaría en condiciones, digamos, de donar sus órganos en caso de que sea necesario. En relación a esto, también dar cuenta de que no son solamente los órganos y los tejidos, sino también las córneas, y las principales trasplantes que se dan son de córneas, en la Argentina por lo menos. Y queremos compartir con ustedes parte de la reflexión del diputado Daniel Goyan, que participó de la presentación el día jueves 1 de junio de este proyecto de resolución en el marco justamente de lo que fue el 30 de mayo, Día Nacional de la Donación de Órganos. Bueno, estamos aquí en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados tratando un proyecto de resolución que va a presentar el diputado Rodolfo Tailade, que tiene que ver con declarar de interés un programa muy importante en el tema de lo que es trasplante de órganos. Hace 2 días se conmemora el Día del Trasplante y que tiene que ver con mejorar mucho todo lo muy bueno que vienen haciendo los organismos tan prestigiosos de la Argentina como el INCUCAI y el CUCAIBA en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias de igual manera. Esto tiene que ver con
reforzar la capacidad ya en forma descentralizada de cada uno de los hospitales, sobre todo los hospitales más importantes de cada región, de cada provincia, para hacer la procuración ahí mismo, independientemente de que ya no tenga que actuar el nivel central, preparar todos los equipos, porque todo esto es lo que asegura que aquel paciente que lamentablemente fallece, pero que con sus órganos puede dar vida o mejorar la vida de otras tantas argentinos o argentinas, 6, 7 personas, 8 personas, se pueda consumar, porque muchas veces nos pasaba que el órgano para donar estaba, pero los procesos no eran lo suficientemente dinámicos como para que lleven buenas condiciones para hacer la ablación, el traslado y el implante en la nueva persona, el nuevo paciente. Esto es lo que tiene el programa. Hay recursos para eso. En la provincia de Buenos Aires ya 15 hospitales de primer nivel lo están haciendo, de los cuales 2 son municipales, 4 son nacionales y el resto son provinciales, estableciendo este criterio de trabajo en red. Muy importante tratar estos temas y consolidar estos temas tan importantes en la Argentina, que es un país en donde se dona, en donde a partir de la ley Justina esperamos que aumente mucho más la donación, porque hay una larga lista de espera esperando estos órganos. Muy importante este tema porque se mete en la política también con algunas propuestas de algunos legisladores que aspiran a ser presidente, que está planteando destruir toda esta acción del Estado, garantizando que se pueda lograr todo esto y que cada uno se arregle y que el mercado se arregle el tema y el que lo pueda pagar lo tiene, el que no lo puede pagar no lo tiene. Entonces, digo, es importante, y esto no es ninguna chicana política, es lo que objetivamente hoy se pone en debate y plantea una persona que tiene una intención de voto, incluso según dicen alta, y que pondría en juego toda aquella seguridad que tiene todo argentino y toda argentina, que si necesita un órgano va a tener posibilidad de tenerlo. La voz del diputado Goyán, bueno, especialista, fue ministro de Salud de la Nación de la provincia de Buenos Aires, es médico, así que contaba las dificultades que hay para justamente la obtención de los órganos por la situación de las condiciones para un trasplante, ¿no? Y esto se modificó en el año 2018, porque hasta ese momento todos teníamos que, en el momento de hacer el documento, decir si íbamos a ser donantes Exactamente, o no. Sí. Nos acordamos de la ley Justina, que es la 27.446. Yo pensé que era más vieja. Vos decías recién que es del año 2018, que cambia este paradigma. Plantea que toda persona capaz, mayor de 18 años, si sos menor, entiendo que tiene que haber el consentimiento de tus padres, es posible donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario. Por eso, antes de hacer una ablación, los médicos deberán corroborar si el donante en vida informó su negativa. En pocas palabras, pasaste de ser donante a donador de órganos. No tenés que dejar constancia de que donas tus órganos, sino de lo contrario, que no querés donar tus órganos. Hay que recordar, la ley Justina lleva este nombre por Justina Locane, una jovencita, una niña de 12 años que murió en noviembre del 2017 esperando justamente un órgano, y a partir de ese trabajo, en su memoria, se hizo esta modificación, una ley que se aprobó por unanimidad, 202 votos aquí en la Cámara, y se transformó en ley ese 14 de julio del 2018. Llegamos al final, compañeritos. Pasó volando. Pasó rápidamente, los veo el viernes a los 2. Gracias, Seba. No, gracias a vos. Nos vemos en estos días, el viernes aquí en vivo, en la tercera edición, y Débora Durieta también el viernes. Bueno, buena semana. Igualmente. Chao, quédense con más de TV.